Las reacciones redox espontáneas son cruciales en las celdas galvánicas porque generan una corriente eléctrica a partir de la transferencia de electrones entre especies químicas. La transferencia se da naturalmente por la diferencia en el potencial de reducción entre los reactivos y los productos involucrados en la reacción. Esta diferencia de potencial crea un flujo de electrones que puede ser aprovechado para realizar trabajo eléctrico como encender un dispositivo o cargar una batería. La reacción del cátodo será la reducción y el ánodo será oxidación. Una celda galvánica consta de un cátodo y un ánodo, en el que ocurren dos semirreacciones. En el cátodo ocurre la semirreacción de reducción, que corresponde a un catión de cobre más 2 reaccionando para convertirse en un átomo de cobre con carga neutra, mientras que la semirreacción de oxidación en el ánodo consta de un átomo de magnesio sólido con carga neutra reaccionando para convertirse en un ion de magnesio más 2. Por tanto, la reacción global quedaría como magnesio más sulfato de cobre reaccionan para convertirse en sulfato de magnesio más cobre. El potencial estándar de dicha celda corresponde al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo, lo que se traduce como 0.34 volts más 2.37 volts, lo que nos da un resultado de que el potencial estándar de la celda es de 2.71 volts. Hola, mi nombre es Karen Lozano y ahora yo les voy a explicar el proceso de construcción de nuestra celda galvánica. Bueno, lo primero que hicimos fue preparar una disolución de sulfato de cobre de 0.5 de molaridad y vertimos aproximadamente de 30 y 40 mililitros en un contenedor. Después, para la segunda parte íbamos a utilizar una barra de magnesio y un tubo de cobre, entonces primeramente los lijamos súper bien para eliminar los residuos y evitar la contaminación. Y después lo que íbamos a hacer era meter la barra de magnesio dentro del tubo de cobre. Así que para esto, para evitar el contacto, tuvimos que envolver nuestra barra de magnesio con papel toalla. ¿Por qué con papel toalla? Bueno, porque tanto la barra de magnesio dentro del tubo de cobre la íbamos a meter en nuestro contenedor con la disolución de sulfato de cobre y pues con el papel toalla podíamos evitar el contacto directo, sin embargo podíamos seguir permitiendo que el líquido fluyera entre ambos materiales. Después, bueno, lo que hicimos, pues como ya lo mencioné, metimos la barra de magnesio muy bien envuelta en el tubo de cobre y después todo eso dentro del contenedor de la disolución de sulfato de cobre. Después lo que hicimos fue medir el voltaje y la corriente con un multímetro. Conectamos el anodo al magnesio y el cátodo al cobre. Y después, bueno, hicimos la conexión a nuestro juguete de pilas. Nosotros utilizamos un BOPIT que utilizaba 3 pilas AAA. Y haz de cuenta que lo que hicimos fue dejar simplemente una pila, hacer la conexión. Reemplazamos una pila con la celda galvánica, la segunda pila con una conexión de caimán-caimán de positivo a negativo y la tercera pila pues se quedó como pila. Y eso fue todo, así pudimos nosotros construir nuestra celda galvánica y funcionó súper bien. Bueno, pues nuestro juguete constaba de 3 pilas AAA, pero antes de iniciar el experimento nos dimos cuenta que al utilizar 2 pilas y un caimán, el circuito se cerraba completamente, por lo que decidimos retirar otra pila y con esto pues podríamos reemplazarla con un caimán y nuestra tercera pila sería en sí la celda galvánica que utilizamos. Siendo honestos, pues sí batallamos un poco al principio a que nuestro juguete funcionara, pero luego nos dimos cuenta que esto era debido a que no conectábamos bien los caimanes y esto no permitía el flujo de corriente pues debido. Nos dimos cuenta que al hacer una configuración en serie podemos aumentar el voltaje total. El voltaje total es la suma de los voltajes individuales de cada celda. Igual, al usar una configuración en paralelo, esta mantiene el voltaje individual de cada celda, pero aumenta la capacidad de la corriente total. E igual, al utilizar celdas más grandes, estas generan mayor corriente y por lo tanto mayor voltaje. Del mismo modo, también es importante la ecuación de Nernst, que relaciona el potencial celular con la concentración de los reactivos y los productos en una celda electroquímica.